Vamos a estar en las Escrituras unos minutos y le voy a invitar a que busque primero de Crónicas, capítulo 4. Y ahí hay dos versículos de un personaje que usted tal vez ya conoce. Ahí en las Crónicas, y una de las cosas que sé y me he dado cuenta, y vamos a tratar de corregir, es que enseñamos muy poco del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy poco. Y saben mucho que aprender, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y sí hacemos referencias frecuentes al Antiguo Testamento, pero regularmente nosotros estamos enseñando la palabra libro por libro, verso por verso. Y pues nunca hemos agarrado, excepto hace algunos años agarramos con unos 20 salmos para enseñar, proverbios también, pero hay muchos otros pasajes como en Éxodo, en Génesis y en todos los libros que podemos tomar enseñanza, y vamos a ponerle mayor atención, y más cuando empecemos la serie de los atributos de Dios. Vamos a estar tocando mucho del Antiguo Testamento, así que viene pronto la serie de los atributos de Dios. Pero yo quisiera animarle con las palabras de las Crónicas. ¿Por qué se llama de las Crónicas? ¿Crónicas de qué? Bueno, son las crónicas de los reyes, ¿verdad? Las crónicas de los reinos. Y vamos a ir al capítulo 4, por favor, del primero de Crónicas, el verso 9, y leeremos solamente en este momento dos versos. Algunos van a salir con espero que no salgan con este nombre de aquí, o sobrenombre. Dice el verso 9: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Quisiera compartir con ustedes esa frase final: y le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos, el que Dios otorgue lo que pedimos tiene sus razones. Tiene sus razones. En primer lugar, dice la Escritura que cuando pedimos según su voluntad, Él nos oye. No hay ocasiones que usted, cuando le habla a su hijo o su hija y le pide algo, hacemos como que no lo oímos. Tratamos de no ponerle atención, porque se está poniendo necio, ¿verdad? Y para no ponerle mucha atención y que me cause molestia, me irrite, me enoje, mejor hago como que no lo oigo, o no lo oigo. ¿Sabe? A veces Dios, nos pasa con Dios así. A veces pedimos necedades, o estamos pidiendo cosas fuera de su voluntad, en otras palabras. Y Dios no nos pone mucha atención ahí. En otras palabras, cuando Dios nos oye, significa que tiene la intención de atender lo que estamos diciendo, que nos está poniendo atención. Y no solamente a las palabras, porque tenemos la bendición y ventaja de que el Dios en quien creemos, el Padre que tenemos, no solamente oye las palabras y las entiende, sino que también conoce las intenciones del corazón. Así que detrás de cualquier palabra o detrás de cualquier petición que tengamos, está el Dios que todo lo sabe escuchando. Ese Dios omnisciente me está escuchando. Además, ese Dios omnisciente sabe lo que es para mi bien y lo que no, hoy y mañana. Porque para Él entender los tiempos no es problema, el pasado, el presente y el futuro. Él lo conoce absolutamente, y lo que hoy creemos que es para nuestro bien, tal vez mañana es para nuestro mal. Y por eso Dios no quiere otorgar lo que será, no hoy, pero sí mañana,
para nuestro mal. Y de eso nosotros no tenemos la capacidad de saber. Dios sí. Y por eso nos invita a confiar en Él. A confiar en Él. No solamente confiar en cómo van las encuestas, no solamente confiar cuál es la tendencia bursátil o cuál es la tendencia económica, sino confiar en Él. Confiar en Él. Estamos viendo aquí la vida de un hombre que vivió una vida extraordinaria. Aunque el inicio de su vida pintaba, como decimos, yo no sé si usted conoce esa frase, pero pintaba mal. Desde el inicio pintaba mal la cosa para este hombre. Ya su madre le había puesto un nombre con una cruz integrada: Jabes, dolor, dolor. Cuando pensaba en Jabes, pensaba en el dolor que este muchacho, este niño o este bebé cuando nació le dio a su madre. Tal vez batalló días en tenerlo. Tal vez batalló muchas horas en tenerlo. Tal vez había circunstancias alrededor de su nacimiento duras para su madre. Tal vez hubo una tragedia en su familia, qué sé yo. Pero ella lo tuvo en dolor o con dolor. Y por eso le puso Jabes. Bueno, ¿cuál es la historia de nuestro nombre? ¿Por qué nos pusieron como nos pusieron? Por culpa de mi tata, decimos. En honor de mi abuela. Ya de hace 30 años para acá, dependiendo quién era la protagonista de la novela o el galán de la novela, así le pusieron al niño, o el cantante o el artista favorito, ¿verdad? Por eso le pusieron así. Ahorita, ¿qué nombre deberían de ponerle a los niños o a las niñas? Dependiendo en qué estamos pensando, ¿verdad? ¿Qué está en nuestra mente? ¿Qué está en nuestro corazón? Pues también escogemos los nombres. Y acuérdense que escoger un nombre es muy importante, porque va a cargar toda la vida con él. Es muy importante. Solamente cuando sea ciudadano de otro país se lo podrá cambiar, ¿verdad? Pero es muy importante. Yo recuerdo un amigo por ahí en Arizona, cerca de Yuma, que él estaba ansioso de recibir la ciudadanía porque se quería cambiar el nombre. Esa era la motivación, porque le quiero cambiar el nombre. Yo pensé que estaba bromeando, pero no estaba bromeando. Nunca le gustó su nombre, y menos su abreviación. Entonces lo primero que pensaba no en los beneficios que ser ciudadano le podía traer, sino que podía cambiarse el nombre. Bueno, Jabes no se cambió el nombre. Y voy a volver a leer este pasaje corto que dice así, verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. No es que era el único que salió bueno. Sus hermanos fueron ilustres, porque lo dicen. Cuando dice fue más ilustre, quiere decir que sus hermanos fueron ilustres, pero Jabes fue más que ellos. Tuvieron un buen nombre, tuvieron una buena fama, tuvieron un buen testimonio los hermanos de Jabes, pero Jabes tuvo uno mejor. Así que no solamente hay que tratar de tener nosotros un buen nombre, sino los que nos rodean, ¿verdad? ¿Cómo levantar el nombre de los que nos rodean? Y si Dios en su gracia quiere levantar más o usar más nuestro nombre o persona, que lo haga. Pero no significa que todos sean malos y el menos malo sea yo. Jabes no fue el menos malo, fue el mejor de entre sus hermanos. Y sigue diciendo, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Hay un buen libro, hace como 10 o 12 años salió, la oración de Jabes.
lo puede adquirir, es un buen libro, chiquito, cortito, para aquellos que no les gusta leer mucho. Dice el verso 10, que invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando leemos estas palabras del versículo 10, hermanos, y usted dirá, pues es como la historia de Enoc. La Biblia habla de Enoc un pedacito chiquitito, o yo quisiera que la Biblia hablara de mí 2 palabras. La palabra de Dios, la Biblia, tuvo espacio para hablar de Jabes, 2 versos. Y esos 2 versos sintetizan la vida de Jabes. Y la síntesis de esos 2 versos es una muy positiva síntesis. Solo habla bien de alguien que parecía que empezaba su vida mal. Probablemente un descendiente de los ceneos. Ay, bueno, vamos, ya estamos peor ahora quiénes son los ceneos. En otras palabras, él no era un israelita. Él no era un israelita. Él no estaba, como dice la Escritura, bajo bendición, como dice Efesios 2:12. Mira lo que dice Efesios 2:12, hablando Pablo a la iglesia de Efesios. Y dice en el capítulo 2, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba Jabes. Como estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, así estaba Jabes, porque él no pertenecía a la casa de Israel. Por eso la aclaración del verso 10 es que Jabes, como dice, e invocó Jabes al Dios de ¿quién? De Israel, porque él no era de Israel. Así que esta frase tiene importancia. Él no estaba bajo la promesa, como dice en 2:12. Estaba alejado de la ciudadanía de Israel y era ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en su andar por la vida conoce la fe judía y escucha sobre el Dios de Israel y decide algo muy importante. Un hombre sin bendición, sin ciudadanía celestial, un hombre sin esperanza y sin promesas, decide en su corazón, movido por Dios, invocar al Dios de Israel, invocar a Jehová, invocar al Dios que hoy nosotros también invocamos. Así que no invocó dioses ajenos. Este hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, ahora recibió por la gracia de Dios un lugar en esa nación. Y según nos declara, un lugar en la tribu de Judá. Así que se hizo parte, o lo hicieron parte de la tribu de Judá. Este hombre cuyo nombre significaba dolor, ahora significaba que era parte de Israel, era parte de la promesa y era parte de la tribu de Judá, que significa alabanza. Era parte de una tribu de alabanza, de un pueblo de alabanza, de un pueblo que honra a Dios. Así que su historia comienza con dolor y tristeza. El nombre de Jabes dice que su madre le puso ese nombre, causante de dolor, porque lo había dado a luz con mucho sufrimiento, según el verso 9. Y este hombre, que fue marcado de esta manera, dice la Escritura que pidió en oración ser librado del daño del mal. Ser librado del daño del mal, entre otras cosas que él pidió.
Hay otros hombres también que Dios le otorgó peticiones semejantes, bendiciones semejantes. Pero una pregunta personal, una pregunta para ti y para mí esta tarde, pronto voy a decir esta mañana, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando personas comunes y corrientes deciden tener una vida extraordinaria? En otras palabras, cuando personas ordinarias, como tú y yo, deciden tener vidas extraordinarias. ¿Cómo una persona se convierte en una persona cuya vida es extraordinaria o fuera de lo común? Es cuando esa vida decide, por la gracia y por el apoyo de Dios, hacer más y más por Dios, servir a Dios de todo su corazón. Y para eso hay que tomar una decisión que recordamos mañana tras mañana, que no podemos olvidar que hemos hecho una decisión como cuando un hombre o una mujer empeña su palabra de amar a otra persona. Y lo hizo tal vez delante de un altar, tal vez no lo hizo delante de un altar, pero en la presencia de Dios lo hizo. Pero cada mañana puede levantarse recordando esa promesa y pidiéndole a Dios: Dios, ayúdame a mostrarle mi amor y tu amor a mi esposa, a mi esposo, o a mis hijos, o a mis padres, o a mi prójimo. Como cuando nos vestimos, todas las mañanas nos vestimos. ¿Y cómo podemos vestirnos con esa promesa? ¿Cómo podemos ponernos esa promesa y salir con ella y tratar de cumplirla donde quiera que vayamos? Una persona extraordinaria es aquella que hace más y más para Dios, que no se conforma. ¿Acaso tú y yo, sin que nos escriban en la Biblia, podemos sobresalir como sobresalió Jabes? Podemos sobresalir entre nuestra familia, entre nuestros hermanos, pero sobresalir a la forma de Dios, porque hay una manera humana de sobresalir y hay reglas que cumplir para sobresalir humanamente. Hay formas de ser el primero, de estar en la cumbre, pero Dios tiene su manera diferente a la del mundo de sobresalir y de estar en la cumbre. La forma del mundo es una. Mientras más tienes a tu gente a tu disposición, mientras hay gente que te obedece, mientras hay más gente que te trata como Dios. Pues sí, porque Dios solo hay uno, pero muchas veces nosotros queremos ser tratados como Dios. Y luego les voy a explicar cómo es que una persona se comporta como un Dios. No es, pero se comporta. Y desgraciadamente nos tienen que volver a nuestra realidad aquellos que nos queremos comportar como dioses. Y nos sentimos tan frágiles como somos de humanos. Y de humanos que no reconocemos nuestra condición humana. Es como el que no reconoce que es de carne y hueso, se tira de un 10º piso, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasa? O como el que deja de comer por días y días, ¿sabe lo que pasa? Nosotros también podemos sobresalir, pero sobresalir de la misma manera que sobresalió Jabes. Jabes buscó sobresalir a través de Dios, a través de la ayuda de Dios, a través de la forma de Dios, a través del poder de Dios, a través de los recursos de Dios y de su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque la Escritura dice que Dios nos da más abundantemente de lo que podamos pedir o pensar. Lo que nosotros estamos pidiendo, pensando, soñando,
Dios tiene el poder y la capacidad y el deseo de darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos. Mucho más. Y no tiene que ser siempre material. Hay cosas más importantes y permanentes que lo material. Lo material se va a acabar. Ese auto que hasta derramó lágrimas el primer día que se subió a él, o esa casa hermosa que se quedó viéndola 3 días ahí enfrente de la puerta, todo eso se va a poner feo. Ya no le va a gustar, ya no le va a quedar, ya no le va a servir. Así pasa con lo material. Pero lo que Dios dice en su palabra no pasa, permanece para siempre, y su bendición permanece para siempre. Claro que sí, Dios anhela darnos mucho más o mucho mejor de lo que pedimos o pensamos pedir. Y si no, preguntémosle un día a Javes. Este hombre no tenía ningún futuro. Y tal vez hay alguien aquí sentado en este lugar o parado en este lugar que piensa que de lo que hoy tiene o de lo que hoy es o de lo que hoy hace no podrá mejorar. En otras palabras, no hay un futuro mejor. Hay gente que piensa que no hay un futuro mejor para mí. Es más, hay quienes piensan, yo de aquí en adelante el declive. Pues depende de qué es lo que estamos pensando y en qué estamos poniendo el corazón. Pero nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento de Dios es permanente, la gracia de Dios es permanente, pero nosotros tenemos que crecer. Es como un futbolista que crece. El campo en el que juega es del mismo tamaño. La circunferencia del balón es del mismo tamaño. La portería tiene la misma dimensión, pero él tiene que crecer para que en ese terreno, con ese balón, delante de esa portería, él crezca y sea mejor. Ahí está la gracia de Dios, pero hay que crecer en ella. Hay que crecer por ella. Una pequeña oración hizo una gran diferencia. Una pequeña oración que yo supongo que no hizo una sola vez. Cada día pedía Javes lo mismo. Cada día pedía Javes lo mismo. Y cada día él veía la mano de Dios cumpliendo sus promesas. Y él se animaba más y más a pedirle a Dios: Dios, bendíceme. Bendíceme para ser de bendición a otros. Porque una persona que no es bendecida, una persona que no se siente ni se sabe bendecida ni es bendecida, no puede fluir bendición a otros de ella. Una persona que no tiene azúcar en su casa no le puede dar al vecino azúcar, ¿cierto? No puede darle, aunque quiera. No tiene con qué. Una persona que no está viviendo la bendición de Dios no puede bendecir a otras personas. Y dice la Escritura que nosotros fuimos puestos aquí, fuimos dejados aquí para ser de bendición a otras personas. No para servirnos de las personas, no para hacernos grandes a través de las personas, sino para que sirvamos a las personas que nos rodean. Hacer de bendición es nuestra herencia. Nuestra herencia no es dejar un edificio al mundo. Nuestra herencia no es darles una nota periodística en un periódico al mundo. Nuestra herencia es bendecirles, empezando con los de casa. Una pequeña oración, una oración pequeña, puede llevarte a una recompensa muy grande. Fíjate, una pequeña oración puede llevarte a una recompensa muy grande. Él no estaba pensando tal vez en esta frase,
Pero lo que estaba Jabes pidiéndole a Dios es: Dios, conviérteme tú en una persona extraordinaria. Conviérteme tú en una persona distinta a los demás. Conviérteme tú, Señor, en una persona útil, en una persona que sirva a los demás, más que el resto. Usa a todo el mundo, pero úsame a mí más. Pon a todo el mundo a trabajar, pero ponme a mí a trabajar más. Que todo el mundo pueda hacer bendición a su prójimo, pero que yo pueda hacer más todavía, Señor. Este hombre que había empezado muy mal, yo no sé cuántas personas escucharían a Jabes, pero alguien hubo que lo oyó, quien lo escuchó, y ese alguien era la persona más importante que podía escuchar a Jabes. Pronunció una oración poco común, una oración de 4, o algunos dicen de 5 frases. ¿Para qué? Para dejar de ser uno más, uno del montón, del bulto, y llegar a ser una persona importante con la gracia de Dios, no por sus méritos, no por sus esfuerzos, sino que buscó aquello que llegara a través de la mano de Dios. Le dijo: Dios, bendíceme, bendíceme. La segunda cosa fue: extiende mi área de influencia, extiéndela. Esta es mi área de influencia. Haz que mi área de influencia sea más grande, abarque a más personas, abarque más lugares. Extiende mi área de influencia. Pero primero pidió bendición, porque a través de la abundante bendición él podía ser una influencia positiva, porque hay gente que es influencia positiva y otros negativa. Echa a perder a uno, luego echa a perder a 2, luego echa a perder a 3. Esa es una influencia negativa. Corrompe a una persona, luego corrompe a 10 personas, luego corrompe a 100 personas. Ha crecido su área de influencia, pero negativa. Estafó a 1, ahora estafó a 10, ya estafó a 100. Está creciendo su área de influencia, pero negativa. Pero un hombre recibiendo la bendición de Dios diariamente, buscando la de Dios diariamente, le pide también Dios que mi área de influencia crezca, que mi círculo de influencia se extienda. Le dice a Dios: Dios, ayúdame. Por eso dice: y si tu mano estuviera conmigo, la mano poderosa, la mano protectora de Dios, si tu mano estuviera conmigo, ayúdame. Y dice: y me libraras de mal, para que no me dañen. Guárdame del mal. Y cuando hablamos de guárdame del mal, podríamos dirigir este pensamiento hacia 2 direcciones. Una manera en que podemos ser guardados del mal es ser guardados del pecado, ser guardados de la corrupción, ser guardados de Satanás, ser guardados de la corrupción de la carne, ser guardados de una vida corrompida, apartada de Dios. Guárdame del pecado, guárdame de ofenderte, guárdame de errar, guárdame de hacerlo equivocado, guárdame de estar cayendo en error tras error. Y otra forma de ser guardados del mal son las circunstancias de la vida, las circunstancias adversas que el mundo sufre y pasa, y que hombres a veces también, como Jabes, pasan. Tras cada frase que pronunciaba en su oración Jabes, hay un principio acompañando a cada petición que hace que se rompa ese molde común y corriente en el cual Jabes fue hecho.
Estos principios se ponen de modo exacto a la forma en que usted y yo pensamos con frecuencia también. Pero vamos a estar aprendiendo este día, la próxima semana también, cada una de estas peticiones de Jabes. Cada cosa que él pidió, podemos pedir nosotros. Y lo que produjo en Jabes, puede producir en nosotros también. De verdad, algo milagroso en nuestra vida. Algo milagroso en nuestra vida. Oh, es que el pastor está diciendo que yo ando mal. No, yo no estoy diciendo que anda mal. Le estoy diciendo que puede andar mucho mejor. Mucho mejor. Y debemos de estar contentos si andamos en los caminos de Dios. Debemos de estar contentos con la gracia que tenemos de Dios ahora. Pero si Él quiere bendecirme más, si Él quiere cambiar mi vida ordinaria y convertirme en una vida extraordinaria, y una vida extraordinaria no es una vida que aparezca en el periódico o en la televisión, o una vida famosa, o una vida que dirige a miles de personas, sino una vida usada tremendamente por Dios en su reino que no es de este mundo. Pero para esto, hermanos, una de las cosas importantes es cultivar una vida de oración. Una vida de oración es una vida que busca a Dios constantemente. Y lo busca porque depende de Dios. Una persona que no busca a Dios constantemente, que no busca la dirección de Dios, que no busca el apoyo de Dios, es una vida que está diciendo: yo me valgo por mi propia cuenta. Yo no ocupo a Dios para esto. Yo puedo hacerme un hombre. Yo puedo hacerme famoso. Yo. Pero el común de Jabes fue tú. Busco a Dios, confiando en Dios. Al orar estamos mostrándole a Dios que estamos interesados en vivir no en nuestros límites, más allá de nuestros límites. Un hombre le pedía dinero a la gente camino al templo, en las escalinatas del templo. Pasó Pedro y Juan por ahí y le pidió a Pedro y a Juan dinero, una limosna. Pedro y Juan no traían dinero. No traían dinero. Y la respuesta de ellos hubiera sido: no tengo. Y ya. Porque la gente, algunos, muy pocos son tocados en su corazón cuando alguien necesita ayuda. Pero la mayoría o le trata con indiferencia o le trata con agresión o le trata hasta con burla. Así que estos hombres de Dios le dijeron: hombre, no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo más que mejor que oro y plata. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Levántate y anda. Es mejor para ti la habilidad de movilizarte, de trabajar, de correr, que tener un poco de oro, de plata de nosotros. Así que estos hombres trataban de vivir una vida extraordinaria, una vida que no se basaba en sus límites. Los límites de Pedro y de Juan era: no tenemos dinero, estamos al límite. Pero cruzaron el límite en fe y le pidieron a aquel hombre: deja tu parálisis, levántate y camina en el nombre de Cristo. No quiere decir que vamos a pasar por el hospital y decirle a cada paciente: levántate, ¿verdad?
Porque aquí, hermanos, cuando alguien sabe la voluntad de Dios, cuando alguien conoce la voluntad de Dios, es usado por Dios. Y sabe, Dios no, como dicen los que tiran balas, Dios no quema cartuchos yoquis. Cuando Dios quiere sanar de esa manera, alguien lo hace. Cuando Cristo echaba fuera demonios de alguien, lo hacía. Ningún demonio se le resistió. Ninguna enfermedad se le resistió. Y créemelo, ese Dios es al Dios que nosotros le oramos. Y nada que podamos pedirle a Dios que es en contra de su voluntad y de nuestra vida, que le pidamos a Dios que la quite, se le va a resistir. Se le va a resistir. Porque ese Dios es el Dios poderoso, en quien tenemos que confiar. Así que él estaba orando algo que cambiaría su vida, pero al orar reflejaba su oración que le interesaba mucho vivir más allá de los límites de su vida. Así que no quería seguir viviendo en el territorio suyo, quería entrar al territorio de Dios, a los terrenos de Dios. Así que nosotros, hermanos, o nos movemos en nuestro reino o en el reino humano, o nos movemos en el reino de Dios. Y él quería entrar a los límites del territorio de Dios. ¿Cuántas cosas hizo Dios a través de Jabe? No hay una historia aquí que nos diga. Lo que dice la frase es que fue ilustre. En otras palabras, que dejó huella marcada a su alrededor, que hizo historia más que sus hermanos que hicieron historia. En otras palabras, Dios tocó la vida de Jabes y Dios obró a través de él. Fue un instrumento en las manos de Dios. Y tenemos que preguntarnos cuándo fue la última vez que Dios obró a través de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró a través de ti? Pero de una manera tan clara, sin duda, una manera clara, que tú supiste o que el resto supo que Dios estaba obrando a través de tu vida, de lo que hiciste o de lo que dijiste. Que Él fue quien lo hizo, no fue tu mano, fue la mano de Dios. Él lo hizo y nos usó. Lo que vivió Jabes fueron milagros. ¿Qué tan regular vemos milagros en nuestra vida? ¿Qué tan regular vemos milagros en nuestra vida? Si los buscamos, si los pedimos, los vamos a ver. Si no los pedimos, y si los pedimos pero no estamos dispuestos a pagar el precio, no los vamos a poder ver. Quiero terminar con esto, porque la próxima semana veremos las 4 peticiones de Él. Pero es importante dejar esto claro, hermanos. Necesitamos convicción. Y la necesitamos especialmente en este momento para desarrollar convicción de pedirle a Dios que nos bendiga grandemente. Déjame decirte algo claro. El deseo de cada uno de nosotros al ver a nuestros hermanos presentes o no presentes, nuestro gran deseo es que Dios los bendiga grandemente. Y cuando digo grandemente, lo más grande no está a nivel humano, no, lo más grande no está a nivel material. Como dice la Escritura, que Dios nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
con toda bendición espiritual. Porque las cosas más importantes no están en el área material. Están y son importantes, pero las más importantes, las eternas, están en el área espiritual. Y podemos saber que Dios nos va a bendecir porque ya nos ha bendecido. Ya estamos bendecidos. El que nos ha bendecido con el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Si nos dio lo más importante, ¿qué no nos va a dar lo menos importante? Por decirlo de esa manera. Si nos dio su presencia extraordinaria, si nos dio su poder extraordinario, la presencia de Dios mismo en nuestro corazón, ¿cómo no nos dará juntamente todas las cosas que van en Él? Porque están en el paquete. Pero hay que abrir el paquete. Hay que usar el paquete. Es como el que compra un aparato, le regalan un aparato y nunca quiere tocar el manual. ¿Qué provecho podría sacarle a aquello si usara el manual? Desarrollemos la convicción de pedirle a Dios que nos bendiga grandemente. 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 Bendíceme, Dios, grandemente. Con toda bendición espiritual, bendíceme. Bendíceme y permíteme que mi bendición, la bendición que me das, corra a todo mundo, llegue a todo mundo, pueda pasar, pueda fluir como un río a todo mundo. Porque así es la bendición de Dios. Y esa es una manera de orar. Y créeme que los hombres y las mujeres de gran fe, los hombres y mujeres de fe piensan y oran de modo distinto al resto de los humanos. Piden y oran de forma distinta al resto de los humanos. Porque oran y van detrás de lo que piden. Así dijo David: una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido a Dios, esta voy a buscar. Si le pedimos algo a Dios con todo el corazón, conforme a su voluntad, vayamos tras Él. Si le pides sabiduría a Dios, corre detrás de la sabiduría. Si le pides a Dios paciencia, ve buscando la paciencia de Dios. Pongámonos de pie y quiero que te lleves las palabras de Santiago a tu casa y vengan listos para escuchar la próxima semana la oración de Javes, las 4 cosas que pidió. Pero llévate en tu mente también Santiago 4:3, que dice así. Después de Hebreos está Santiago, capítulo 4, versículo 3, declara: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, la oración que Dios escucha no es egoísta. No es egoísta. Es una petición que pide, que busca que todos sean bendecidos por Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos este día, esta tarde, ejemplos de una vida extraordinaria que nos dejaste para nuestro provecho. También hay cosas negativas de hombres tuyos y mujeres tuyas, también para nuestro provecho. Todo lo que se nos ha dejado escrito en tu palabra es para nuestro provecho. Pero vemos aquí la oración de fe de un hombre que nació lejos de ti, sin tus promesas, sin tu esperanza, sin tu herencia. Pero que al paso de los años Dios reconoció que el único Dios verdadero, el único Dios amoroso y maravilloso eres tú.
y te invocó, Señor. Te invocó como quien deseaba, te invocó como quien tenía una gran necesidad, te invocó como alguien que creía en ti, te invocó esperando y tú le bendijiste dándole lo que pedía. Así, Señor, hay cosas que nuestra vida ocupan, hay cosas que en nuestra vida tú estás deseando otorgarnos, pero es necesario creer en ti, confiar en ti y no en el hombre. No es confiar también en ti, sino solo en ti, y pedirte con todo el corazón, Señor, y no aferrarnos a lo material, sino a lo espiritual. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo de Pan de Vida, bendícele de tal manera que no sea una iglesia egoísta, que sus miembros, que sus familias no sean egoístas, sino que siempre están pidiendo bendición para bendecir. Siempre están llenando su aljaba, siempre están llenando su bodega, siempre están llenando para tener provisión para el hombre que le acompaña, para el prójimo. Bendice, Señor, nuestra iglesia y ministerio. Haz que nuestra área de influencia crezca, no para ser más grande, sino para ser más siervos. Te lo pedimos, Padre, con gozo, con gusto, en el nombre de Cristo. Amén.